material, pues ya les había dicho que en la anterior era, se iba a llevar por la aorta, ¿no? Sí. Y esa aorta, dale, porque es que no le quité la presentación, entonces se demora mucho. En la anterior, eso. Entonces, de la aorta prácticamente sale todo lo que es la irrigación torácica, ¿cierto? Tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Y en esa parte posterior, por las arterias que van digamos, vamos a sacarlas más, la principal, no tantas ramas, son las intercostales. Si se dieron cuenta, en la parte de los músculos se veía que había un paquete que era venoso y también tenía la parte vascular que era la arteria, la vena y el nervio, ¿cierto? Pues entonces, viene un intercostal superior y un intercostal inferior, que es lo que realiza esa función. Como tal, pero de la subclavia, como tal, va a aparecer una de las más importantes arterias en la parte anterior, que es la mamaria interna o torácica interna. Y esa mamaria interna es la que hace la irrigación de la mama, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes van a hacer un estudio y les dicen, haga énfasis en la mamaria interna, tiene que verse la mamaria interna. ¿Y para qué se hace la evaluación de esa arteria? Cuando van a hacer una prótesis, van a colocar el colgajo de la mama en personas que han hecho mastectomía o cuadripectomía, ¿sí? Entonces es un angio exclusivamente para ver esta. Y adicional a esta, entonces hay que hacer otro angio abdominal, o sea, se hace toda la aorta como tal, para ver las perforantes gástricas inferiores, que es una rama de la femoral, ¿sí? Que llega al ombligo y de ahí se selecciona el colgajo que le van a extraer a la persona para hacer su prótesis ahí, su reconstrucción, no prótesis sino reconstrucción mamaria. ¿Listo? Entonces hay que reconocerla y reconocer ahorita, cuando veamos abdomen, vamos a reconocer esa perforante gástrica. ¿Listo? Bueno, dale. Entonces, ya viendo que la aorta la que va a irrigar tanto toda la parte de la caja torácica y del esófago, porque vamos a tener la arteria esofágica Fágica. superior e inferior, y una adicional que a veces aparece, es la media, no es, hay una variante anatómica en el 50% de las personas. Vamos a ver que la aorta ya se va a dividir, va a tener unas porciones, y esas porciones comienzan en ascendente, en el callado o arco, y la descendente. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta donde es el diafragma, que ya cambia de nombre. ¿Listo? Hay que tener en cuenta otra cosa, que bueno, se habla, la mayoría de textos habla de esto, de que son 3 porciones, y otros incluyen una adicional que sería la raíz, ¿sí? ¿Y por qué es importante la raíz? Porque en la raíz nacen las coronarias, ¿ok? Entonces, digamos que la mayoría del 70% de los documentos van a encontrar esto, pero si ustedes quieren indagar realmente del nacimiento de la aorta, está la raíz, ¿ok? Porque están las valvas. Dale. Bueno, aquí para ubicar dónde nace la aorta como tal, como punto de referencia, está el esternón. Ustedes bajan 2 deditos y van a encontrar esto que se llama el ángulo de Luis. Este ángulo de Luis es realmente, son 5 grados que se tienen en cuenta para determinar en dónde va a comenzar esa aorta como tal, el callado. Y determinar por debajo de este se encuentra lo que es el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber exactamente dónde tienen que ubicar, cogen el esternón, 2 deditos abajo, ahí está. ¿Listo? Bueno, ¿de dónde sale esa aorta como tal? Pues la aorta va a salir de lo que es el ventrículo derecho, y
va a repartir lo que ya es la sangre oxigenada para el resto de órganos. Recuerden que aquí se invierte, ¿no? La cava, llega la sangre desoxigenada, la pulmonar es desoxigenada y sale oxigenada por la aorta. ¿Ok? ¿Vale? Hay un saco que envuelve todo lo que es las estructuras del corazón, ya estamos hablando de lo que es el mediastino. Ese saco, pues es el pericardio, y en este saco regularmente hay patologías. Regularmente no, o sea, cuando hay problemas de trauma, problemas cardíacos crónicos, puede que en ese espacio en ese pericardio un espacio virtual también, y de este hay líquido, y ese líquido regularmente está entre 2 milímetros cúbicos, pero cuando hay alguna patología que estimula, puede aumentar, o en un trauma puede aumentar. Entonces hablamos de un derrame pericárdico. ¿Ok? Y van a ver, el pericardio no lo podemos ver si no hay patología como tal, pero si hay patología sí podemos ver sus dos capas. Bueno, entonces en la imagen tener en cuenta que este sería la pulmonar, la arteria pulmonar, la aorta, la cava y lo que son las venas pulmonares y la cava inferior. Esto tienen que reconocerlo muy bien, ahorita lo miramos en las imágenes, porque cuando ustedes van a hacer un angio, por ejemplo les dicen angio de tórax, bueno, protocolo T. Entonces ustedes se van a centrar exclusivamente en la pulmonar. Pero no, vamos a hacer un angio de venas pulmonares. Entonces, tienen que saber en dónde están para colocar el ROI. Vayan analizando dónde van a colocar el ROI. ¿Listo? Ahorita ya vamos a ver cómo se llena el corazón y dónde está. Bueno, entonces, acá lo que estamos viendo es la aorta ¿qué? ¿Y esta? Listo. ¿Esto? No, ese es el tronco. El tronco pulmonar, devuelve un momentito. Estamos acá. Si ustedes identificaron la ascendente y la descendente que va por allá, ¿cierto? Entonces, ahora sí, dale. Bien. ¿Quién está? Y pasa por debajo del callado. Entonces, es el tronco de la pulmonar con la derecha e izquierda. ¿Listo? Derecha e izquierda, perdón. Ya en una vista lateral, pues ya podemos ver mejor. Entonces, esta si se dan cuenta que hay una dilatación, ¿cierto? Y tiene una forma como ¿cómo se llama esto? Bueno, ese semicírculos acá serían ¿qué tal el nombre? Las valvas estarían allí. Entonces, por eso la raíz. Esta porción es la raíz. Por encima de estas valvas se encuentra la válvula ahorita lo vuelvo a tomar. Ven acá. Las valvas se ven aquí. Ya ahorita les recuerdo que me fue un laxus brutus en un momento. Entonces, estas son las valvas, las que se abren y se cierran. Y esas se valoran si se dan cuenta la diferencia entre esta imagen y esta imagen, ¿cuál tiene mejor resolución? Esta porque es gatillada. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es gatillado? ¿Listo? Dale. Bueno, entonces en la raíz vamos a encontrar el nacimiento de las arterias coronarias, ¿cierto? Por encima de estas, o sea, va a ser el nacimiento. ¿Ustedes se dan cuenta esta dilatación? Eso se conoce como ostión. Tenemos el nacimiento de la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Hasta aquí es la coronaria izquierda. Esta fracción que está acá. ¿Listo? ¿Sí? Izquierda. La de izquierda se va a inculcar ¿en qué? En circunfleja y descendente anterior. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer ese énfasis ahí. Dale. Bueno, entonces viéndolo aquí por la parte de la anatomía plana, pues vemos el nacimiento de la coronaria derecha y de la izquierda. Hasta acá nada más es izquierda. Circunfleja y descendente anterior.
¿Sí? Esa descendente anterior también es conocida como longitudinal medial. Bueno, tiene diferentes denominación, pero la más conocida es descendente anterior. ¿Ok? Bueno, esto es lo que vamos a ver en tomografía. Y este es el estudio que regularmente les digo que pues parece difícil, no es difícil, lo importante es conocer la anatomía. ¿Sí? Ustedes conocen la anatomía y la morfofisiología, obtienen unos buenos estudios. Entonces van a ver que la coronaria derecha, mire dónde nace, y de la coronaria izquierda hasta donde llega, se bifurca y hace lo que es compleja. Acá estamos viéndolo ya en un eje longitudinal. Dense en cuenta la raíz como tal, la formita que tiene, ¿cierto? Dos cúpulas, y de allí nacen lo que es las arterias coronarias, ¿vale? Entonces del callado estamos hablando, ya hablamos de la raíz, ya hablamos de la parte ascendente que no tiene ningún tipo de ramas, y tenemos lo que es el callado como tal o arco. Del arco sale el tronco braquiocefálico, ¿cierto? En la parte derecha, y en la parte izquierda ya va a salir lo que es la carótida común y la subclavia izquierda. ¿Listo? Hasta ahí ya le hemos dado bastante a eso, ¿cierto? Lo vamos a ver en una reconstrucción tridimensional. Esto ya es un estudio gatillado, des en cuenta lo bien definida que está, si se cuenta la resolución que tiene. ¿Y qué es un estudio gatillado? ¿Quién sabe qué es un estudio gatillado? ¿Que va con el ritmo del corazón? Sincronizado con el ritmo del corazón, exactamente. Entonces, lo que hace el equipo realmente es, se conecta un monitor, y el monitor va censando, y los dos están, el equipo lo reconoce, y en el momento en que el corazón se quede quieto, ¿sí? Él manda sencillamente el barrido, ¿sí? Por eso es que llevamos el barrido a lo más rápido posible, lo que da al equipo lo más rápido. Aumentamos la cobertura, o sea, ya tenemos cobertura de 40 si el equipo es de 64, o si tenemos un equipo de mayor puede llegar a 80, ya es de 16 centímetros de cobertura, ¿sí? O sea, en un solo giro obtiene un cráneo. Y eso obtenemos estas imágenes. Entonces en estas imágenes vamos a ver pues muy bien definido, no hay estructuras con movimiento, ya cambia todo, ¿dale? Bueno, entonces el callado órtico lo vamos a ver que es esa parte, tiende a ser un poco de características que son más, tiene mayor diámetro, y pues está en la parte superior de lo que es el tórax, ¿listo? De lo que es el mediastino, ¿vale? La arteria pulmonar, como les había dicho, está regularmente hacia el lado izquierdo, pero va a pasar por debajo de lo que es el callado órtico y la parte posterior de lo que es la cavidad cardíaca. Se va a ir la rama derecha y la rama izquierda, si no tiene inconveniente, ella va a entrar al corazón, al pulmón directamente, ¿vale? Entonces acá estamos viendo un angioted, ¿cierto? Donde estamos viendo el tronco, la rama derecha y la rama derecha y la rama izquierda. La derecha es más larga que la izquierda, ¿ok? ¿Qué observan en esta imagen? Tiene medio de contraste. ¿En dónde? En la derecha. En la derecha. ¿En dónde? ¿Cuál es? Ahí. ¿Esto? Sí. Ok. ¿Nada más? Que no estoy regando el izquierdo. Hay irrigación en En el la izquierdo. izquierda hay daño. ¿En el Sí. izquierdo también hay daño? ¿Esto? Más hacia arriba. Ahí. Sí, porque si hay medio de contraste en el pulmón derecho se está notando, pero en el izquierdo no. ¿Esto? ¿No es el medio de No. contraste? ¿El medio de contraste en el pulmón no son esos los punticos? Sí. Y en el lado de. Pero no hay realce. No hay ok. realce. No hay realce. Ni acá hay realce. ¿Por qué?
Mira. Obstrucción. Obstrucción, no permite la paso de este. Este paciente ya está Al otro Cara. lado. Al otro lado. Al otro lado. más al otro lado que a este, sí es cierto. Entonces, este ya es muy avanzado. Dense en cuenta, entonces, como está obstruido, lo que se debería ver acá era toda la trama, ¿cierto? Toda la trama vascular, porque el medio de contraste comienza a realzar, pero no se ve. Entonces es una manera de identificar el TED. Cuando no está en las ramas, pues en los troncos más gruesos, sino ya todo lo que es en las ramas más periféricas, ustedes identifican una zona que no haya realce, porque se ve oscura, dense en cuenta que se ve oscuro. ¿Sí? No hay realce. Entonces ahí hay el TED. ¿Listo? Y en el TED, entonces, ¿qué reconstrucción obligatoria tenemos que hacer? Minimi. MIP y Minimi. Minimi. Van a buscar aire. ¿El MIP? Minimi. Van a realizar van a coger los boxeles de máxima intensidad, ¿cierto? El MIP. Y les va a permitir esa reconstrucción. ¿Listo? Dale. Bueno, ya le nombré dale esa, también dale las intercostales, ya hablamos de eso, voy a profundizar tanto en eso, las mamarias ya también, ¿sí? Dale. El drenaje, devuélvete. Entonces el drenaje es similar a lo que es las arterias, lo mismo, tiene las mismas venas intercostales, tiene en la parte anterior la mamaria, pero hay una importante que se debe reconocer siempre, que es la ascigos, ¿cierto? Y esa vena ascigos, resulta que ella va a nacer en la parte izquierda y se cruza a la parte derecha. Y a nivel, regularmente está a nivel de T8 aproximadamente, pero se reconoce especialmente en lo que está en la base del corazón. Y esa ascigos es la que hace el drenaje en gran parte de lo que es el drenaje de la caja torácica hacia la caja. ¿Listo? Dale. Bueno, acá no la veo, todavía no la veo. Entonces, acá que estamos viendo. ¿Qué sería esta? Descendente. Descendente. Ascendente. Ascendente. La vena cava. La cava. ¿Quién dijo? Ay, Angie, perdón. Entonces, ¿acá qué tenemos? La tráquea, pero ¿en qué punto exacto? La carina. La carina. Tronco puente. ¿Listo? Exactamente. Ok. Y acá, pues estamos viendo lo que es como tal la ascendente, ¿qué más? Descendente y pues el callado si no podemos verse en una parte. ¿Listo? ¿Dale? Bueno, y estábamos hablando de la vena ascigos, ¿cierto? No es tan evidente como en este caso, no. Digamos que en la mayoría de casos no está tan dilatada, tiende a ser un poco de menor diámetro. Está bien dilatadita, está gruesita, no es que sea patológica, esos son pues que hay porcentaje de ¿cómo se llama? Anatómica, variante anatómica, ¿sí? Entonces puede que algunas tengan más gruesas que otras, no hay problema, pero hay que identificarla porque ella participa en muchas patologías, ¿sí? Ella tiende a se obstruye el drenaje como tal y ustedes van a encontrar que toda la parte derecha por donde ella nace y antes de cruzar se dilata. Entonces eso es un signo de que está obstruida la parte descendente. ¿Listo? Entonces acá ya estamos viendo muy bien lo que es el tronco como tal. Estamos viendo la aorta ascendente y la descendente y la cava. ¿Ok? Bueno, dale. Bueno, las venas pulmonares realmente salen de lo que es o más bien llegan. ¿Se acuerdan cuando la clase anterior, ayer vimos
que había una dupla, entraba la arteria y el bronquio, ¿cierto? Era la dupla pulmonar. Dupla pulmonar, sí. Y la vena iba independiente, ella iba sencillamente por lado de lo que del acino. Ella recibe ese intercambio gaseoso y regresa nuevamente a las cavidades cardíacas, ¿cierto? Pero des en cuenta que son 4 y la distribución de los lóbulos pulmonares son, en total, ¿cuántos? 3 en un lado, o sea, son 5. 5. Lo que pasa es que en el derecho hay anastomosis del lóbulo superior y el lóbulo medio, por eso llega 1. Y en el inferior, solito. Acá sí hay 2, superior e inferior. ¿Ok? Bueno, dale. Entonces, esas venas pulmonares las tenemos que hacer con un estudio gatillado. Todo lo que sea en estructuras dentro de la cavidad cardíaca, nos toca hacerlo con estudio gatillado, por el movimiento cardíaco, ¿cierto? Entonces, si lo intentamos hacer de esa manera, la imagen nos va a perder resolución, va a quedar con movimiento, entonces siempre hay que hacerlo con gatillado. Profe, todos los equipos tienen esa... De 32 hacia arriba tienen esa opción, ¿listo? ¿Y qué tiene que tener? Porque es que antes no vendían el paquete, tienen que tener la aplicación, no la vendían por aparte. Entonces muchos de 3264 no tienen para ser gatillado porque no compraron la aplicación, que es el monitor y el software para que desarrolle ese reconocimiento. Entonces tenemos que las venas pulmonares, ¿sí? Van a estar relacionadas especialmente con lo que son los ventrículos, ¿sí? Y cuando gatillamos, lo que tenemos que observar es esto. Se ven las pulmonares y estamos viendo el ventrículo también lleno. ¿Listo? Ya lo vamos a ver ahorita en el corazón. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿cuándo hacemos qué es un estudio de alta resolución? ¿Tiene qué? Más tiempo. Sí, o sea, tiene alta resolución temporal. ¿Qué más? Mayor técnica. O sea, alta resolución espacial. ¿Cortes más delgados? O sea, la espacial también. ¿Y qué más? El LAS, cabello. No, esa es la espacial. Resolución alta temporal, espacial y ¿cuál? Y de contraste. ¿Listo? Entonces, en esa orden de ideas, ¿cómo sería este estudio? ¿Cómo lo planearían ustedes? ¿Así? ¿Cómo así? ¿Cómo planearían el estudio para que fuera de alta resolución? Ya me dijeron que tenía que tener alta resolución temporal, que tenía que tener alta resolución espacial y de contraste. Entonces, ¿cómo lo planearían? Por ahí uno cada uno. Uno cada uno, sí. cada uno. Ahí estamos hablando de qué? De la espacial. Espacial. Listo. Ahora vamos a la temporal. ¿Cuánto? Por ahí a 0,9. 0,9, sí. 0,8 también, sí. Sí, porque habíamos hablado que 0,5 era el límite, ¿no? Profe, pero usted dice que bueno, que lo del contraste, pero ¿cómo aplicaría ahí eso? Con el kilovoltaje. O sea, que No, sería... más kilovoltaje. Sí. Ah, ya. El kilovoltaje sube ese contraste. Pero vendría siendo la misma dosis, por decirlo así. No, No, tiene mucha dosis. no, Tiene Eso mucha no lo dosis. digo el contraste. No, ese no tiene control. Ah, Ese pero es es que estamos 5, o sea, hablando se no es tiene del medio contraste. contraste de la imagen. Ah, ya. ¿Listo? Bueno, entonces, claro, ahí sí los parámetros nos van a cambiar en esa razón. ¿Listo? Un corte fino, ya dijeron 1,1, un kilo de 0,8, ¿cierto? Un kilovoltaje de ¿cuánto? 120, 140. 120, sí. ¿Cierto? Siempre hay que cuidar la dosis. Siempre hay que cuidar la dosis. Entonces, eso lo van a encontrar en equipos que estén por debajo de 32. Hay que planearlo de esa manera. Y la dosis va a ser alta. Pero hoy en día, la reconstrucción iterativa impide que esto suceda.
Entonces les dejan hacer cortes, por ejemplo, de 2, ¿sí? Y le pueden hacer o de 3 y un giro de 0.8, 0.7 hasta 0.6 para listo, y el kilovoltaje lo pueden dejar en 100, 120, ¿sí? Pero hablando de lo que realmente es un puro corte de alta resolución, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Y qué hay que tener en cuenta? De que el corte puro de alta resolución no se hace en helical, se hace solamente secuencial. Un giro se desplaza, un giro se desplaza. ¿Ok? Eso es un corte puro de alta resolución. ¿Ya? Hoy en día se hace helical, pero hay que tener en cuenta que por la convolución, ¿cierto? Acuérdense que, o la interpolación, él va y el método iterativo coge la información y la une. Entonces, eso que aparece ahí no es real, ¿sí? Es un supuesto que la máquina lo cogió y lo metió ahí, ¿sí? Pero no es real como tal, lo creó la máquina. Entonces, cuando mucha gente dice, hágame un corte puro de alta resolución, ahí sí les toca hacerlo secuencial. ¿Listo? Eso sucede mucho en el oído. Cuando los médicos dicen, no, hágame lo puro de alta resolución, entonces no quitan el helical y lo hacen secuencial. ¿Ven? Entonces, ¿y por qué se hace de alta resolución? ¿Qué sucede con el pulmón? ¿Se acuerda que veíamos las estructuras, el acino cuánto medía la arteria, cuánto medía el bronquiolo, el alveolo, cuánto medía? Todos estaban sobre 1 hacia abajo, 1.5 hacia abajo. Son estructuras pequeñitas. Entonces necesitamos diferenciarlas unas de otras. Por esas razones que hay que hacerlo así. Entonces, ¿cómo se hace el estudio? De conjunto supino. ¿Y para qué se utiliza la alta resolución en tórax? En el pulmón. Para la enfermedad de parénquima intersticial. ¿Listo? Intersticial. ¿Se acuerdan que estábamos viendo todas la parte de los patrones? Esa es la enfermedad, para eso es que vamos a utilizar esto. Ya si es una neumonía, haríamos alta resolución. ¿Se acuerdan que teníamos una parte que se patología que era en el intersticio y otra que era en la vía aérea? Y la vía aérea pues ya es macro, entonces no es necesario. ¿Listo? Y tenemos pues el asma, la fibrosis, obvio, si se dieron cuenta el cambio que hay, ¿recuerdan? El panal, sí. El signo del panal, lo de esa alteración que había en las paredes. Y todo lo que implica como tal esa pequeña estructura que es el asino, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo, los dos scouts, ¿cierto? 180 puede ser, porque tenemos la tiroides, entonces hay que protegerla, 180. ¿Y desde dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacer la orientación paralela al eje torácico, desde los ápices hasta los semidiafragmas. Pero esos semidiafragmas, realmente, ¿cómo saben ustedes que, pues, según la anatomía externa, cómo estamos en los semidiafragmas? ¿Qué? Yo. Igual, digamos ahí en ese caso no se puede cortar el ángulo puesto. No. Ahí se está cortando. Pero la sangre sí. Sí, está bien la aclaración, está bien, claro. No, ¿Sí? el ombligo es el de abajo. Todo está mal hecho, bien hecho. Así me gusta, claro. Se recibe. Pero ustedes, ¿cómo ubicarían el Scout View de manera externa? Externa, 4 dedos abajo de la última costilla. ¿De la última costilla? Punto equidistante entre la. ¿Como por acá? O sea, entre el ombligo y un punto equidistante. Bueno, dijimos 4 dedos abajo de la apófisis hipoides. ¿Será que si miran si tengo mi Sí, costilla? literal en el ombligo. Literal línea del ombligo. Un poco más arriba. No, pero más. Yo creo que es como un Pero punto ustedes equidistante, ubican ¿no? el último arco costal. Ahí está. ¿Listo? Y el diafragma, entonces, ubicando ese, hacen el barrido como tal para que no se les vaya a recortar exactamente los ángulos ortográficos. Ya en la planeación como tal, pues, este estudio, ¿cómo se tendría que hacer? ¿Dándole orden al paciente o sin orden al paciente?
No, toca darle orden. Orden. ¿Cuál sería la orden? No respires. Listo. Se dispara. Y vamos a un caso. Hay muchas personas que dicen, tome aire, bótelo, tome aire, bótelo nuevamente, tome aire, sosténgalo. Verán, hacen el escape. Y eso está comprobado de que permite que el paciente resista más, porque la capacidad pulmonar se aumenta. Pero cuando ustedes vayan a hacer el estudio, tiene que ser exactamente igual. ¿Ok? Porque ustedes hicieron el escape, tome aire, bótelo, tome aire y sosténgalo. Son 3 veces la capacidad se aumentó. Y van a hacer el barrido, tome aire y sosténgalo. ¿Qué creen que va a suceder? El pulmón no tiene tanta capacidad, entonces se relaja y lo van a recortar. Por eso es que tienen que ser la misma orden siempre. ¿Listo? ¿Dale? Espera. No. Entonces, devuélvete un momento. Entonces, tenemos que, habíamos dicho que hoy en día los equipos manejan la iteración, entonces, se cuenta que no manejen el 120, pero si no la maneja la iteración, tienen que subirla el kilovoltaje. El MAS, ustedes si no está automático, lo pueden dejar más o menos en ese promedio 250. Ustedes me han mostrado muchos protocolos que no lo tienen en automático. ¿Se dan cuenta? Lo maneja la máquina. Entonces ustedes lo tienen que introducir el dato y para eso les aparece MAS 250, 350, por ahí, solamente el valor, ¿sí? Pero es que lo que pasa es que cuando no se maneja automático, la dosis va a ser más alta. La cobertura del detector, ¿cierto? ¿Qué pasa con la cobertura? La máxima. La máxima, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es tan fino el corte, son muchos cortes que van a estar programados, entonces necesitamos que sea rápido ese barrido. El grosor del corte está entre 1.2, ¿sí se dan cuenta? 1.2. Lo que les decía, hoy en día les permite llevarlo hasta 2 y él lo convierte a 0.6. ¿Listo? Y siempre la parte del pulmón va a hacerse pulmón y mediastino. ¿Sí? ¿Que les coloqué secuencial? También hoy en día lo manejan en el helical, dependiendo de los equipos de alta gama. Si no es de alta gama, o sea, está por debajo de 32 detectores, secuencial, 1.2, 120, 140, ¿cierto? Y lo tiene que colocar con el kernel. El kernel, ¿se acuerdan que el kernel es el filtro incorporado al equipo? El kernel que sea de borde. ¿Qué quiere decir? Que va a realizar las estructuras de alta densidad solamente el borde. ¿Ok? El resto del equipo ya hoy en día lo hace. ¿Vale? Bueno, también les quiero comentar que estamos hablando ahorita con unos tecnólogos que son de Canadá. Ellos aún hacen los estudios como nosotros hacíamos en Colombia. Y dije, qué raro, ¿no? O sea, nosotros somos los desarrollados, pero entonces no entiendo, si se supone que nosotros tratamos de estar. Entonces ellos me decían que no, que los médicos de allá de pulmón, especialistas de pulmón, decían, me lo hace alta resolución pura. ¿Y cómo se hacía en el pasado? Te voy a ver un momentito. Se hacían 5 cortes apicales, 5 cortes, se me olvidó el ilio, en el ilio, y 5 cortes basales, ¿sí? De 1 cada uno, con 140 de kilovoltaje, con el kernel y listo. O sea, y con la rotación, pues, con el tiempo de rotación de un segundo más o menos se hacía esto. ¿Sí? Entonces realmente estábamos haciendo 15 cortes y nada más, había una parte sin explorar. ¿Sí? Eso lo hacen los que son especialistas en pulmón. Acá hay un médico, yo no sé si lo conocen, de pronto él lo conoces, el doctor Carrillo. Ah, sí, él trabaja en Medellín. Él es muy reconocido en tórax. Por tórax. Y él le gusta que le hagan así los tórax. ¿Sí? Hace muchas conferencias. Sí. Él dice, no, me lo hacen así. Entonces,
Cuando hay alguien nuevo y que llega con él, uy, ¿cómo vamos así? Pero es que en la universidad me enteraron, es porque él es de la vieja guardia y él tiene sus bases de que tiene que ser así para poder identificar la enfermedad pulmonar, ¿sí? Y así lo hacen en Canadá también. Entonces, bueno, ¿listo? Profe, y la información que no capturan haciéndolo de esa manera. Ahí está el punto. Ese es el punto. Entonces, la nueva guardia, ¿qué dice? Bonito le queda, bonito le queda, bonito le queda. Y el resto. ¿Y acá qué? Si acá hay un nódulo, si acá hay una metástasis, estamos dejando sin explorar, es necesario explorarlo todo. Entonces viene el choque, ¿no? Pero, entonces, trabajé otra vez con el doctor Carrillo en San Rafael, trabajó en San Rafael después. ¿Y qué dijo el doctor Carrillo? Ese punto le dije, bueno, yo lo hacía así y cambió por esto y esto y esa razón, entonces yo quiero decir por qué usted lo hace. Entonces él me explicó la cuestión de que efectivamente la enfermedad pulmonar en estos sitios es muy evidente y se puede solamente con estos cortes decir qué tipo de patología hay. Y entonces él decidió incorporar que se haga todo el barrido como tal, de 2 cada 2, ¿sí? Se hace como un tórax normal, pero haciendo con la reconstrucción ya postproceso, con el borde como tal, y agregándole, bueno, el tiempo. O sea, el tiempo sí se lo dejó tal cual, ¿sí? O sea, la dosis era alta, porque a pesar de que él separó los cortes, con el tiempo la dosis se elevaba, pero lo maneja así. Entonces, ¿qué pide como reconstrucción es él? Me lo pasan todo el pulmón de 3 cada 3, después en postproceso, pulmón y mediastino, me lo pasan de 1 cada 1, 5 cortes apicales, 5 cortes iliares y 5 basales. ¿Sí? Entonces, eso depende, ¿sí? Eso depende de con ustedes vayan a trabajar. Se aprende bastante con él, muchísimo se aprende. Aparte que es reconfusión, ¿sí? Sí. Pero bueno, pero se aprende. Dale. Entonces, eso es lo bonito de que cuando ustedes comienzan a trabajar, caigan con una persona que les quiera enseñar. A veces uno dice, pero le está enseñando. ¿Sí? Le está enseñando y eso es lo bueno. Ya no es que todos le aceptan y uno sabe, yo soy el berraco, y se va a otro lado y me escucha, ¿cómo así? Es en cuenta. Bueno, el pitch, es en cuenta que realmente debería ser 1 a 1, pero lo deja un poquito en los equipos nuevos. Si lo fueran a hacer en un equipo que verdaderamente fuera alta resolución, esto no podría ir. Sería 1 a 1, ¿cierto? Porque sería secuencial. Des en cuenta que el tiempo sube. Te le dijeron 0.8, 0.9, ¿cierto? Llevarlo a 1 ya es como mucho. Y listo. ¿Ok? Siempre en pulmón, ¿qué hay que hacer? Para descartar las 2 cosas. Si hay una calcificación o si hay un atrapamiento de aire. ¿Listo? Dale. Bueno, bueno, déjalo ahí, a ver qué. Déjalo ahí quietico, eso, así, quietico. ¿Qué le ven a ese paciente? ¿Qué más le ven? ¿Sí? ¿Sí? Si tiene virus de milagro, ¿por qué te diste que tenía, si no está en ventana de pulmón? Pues como por la forma de los realces. Bueno, ahorita miramos el pulmón, pero si tiene virus de milagro. ¿Qué más ven? Consolidación. Una conciliación en proceso, sí. ¿Qué más? Broncograma, bien, sí. Bien, están soltando. ¿Qué más? Déjalo correr y ahorita miramos las ventanas. Este es un paciente que es pues en la época del COVID, que resulta que el paciente comenzó a perder, se puso inestable. Hizo un neumotórax, le colocaron el tubo de tórax y siguió inestable. Dale el siguiente. A eso, déjame ver esto.
Ojo. Líquido. ¿Qué vieron? Líquido. Que está muy grave. ¿Dónde? En el pulmón derecho. Listo. Ya. ¿Tenemos un qué? Neumotórax. Neumotoras. Tenemos un neumotoras, sí, pero me estás hablando de líquido. ¿Cómo se llama? Hablemos más de porque Derrame es que pleural. como derrame, porque es que en el derrame, cuando se habla de derrame, Hemosangre, ¿no? sí, hemosangre. Pero tiene, sí, Listo. tiene Dale. líquido. Dale esta. Es el mismo. Pues porque se ve negrito, solo No, negrito. es el mismo, esta. En cambio en la de allá sí ves que sí es como lo que tú dices, pero acá sí se ve Pero negro. cuando era COVID no era normal el patrón de Crazy Baby. Sí, el panal de abejas, sí, todos, Pero- todos incluidos. Pero el empedrado. ¿Sí? Virus venilado con todo lo que se realce de las paredes de los asilos. Es diferente al de panal de abeja. ¿Se acuerdan del panal de abeja? No se ve la imagen. ¿Listo? Entonces, otra vez esta, déjame ver esta. Bueno, déjalo correr. Ahí, quietica. Listo. ¿Esto qué es? Derrame pleural. Derrame pleural. Una motor. Eso es Neumotórax. Neumotórax. Sí. Neumotórax, ¿sí? Oscuro. ¿Sí? Neumotórax. Y este, ¿qué es? Lo mismo. Exacto, neumotórax. Lo mismo Exacto. porque tienen la misma Sí. velocidad. Ok, ahora déjalo correr un poquito. A ver, ¿qué tica? ¿Esto qué es? Enfisema. Bien. Vale. 5. Ahora quieticos ahí. Profe, Esto es neumotórax, ¿cierto? Con eso estamos Ahí va recuperando el sumando quiz. para el quiz, bro. O sea, acá sí, no te va anotando los puntos de participación. Entonces, si esto es neumotórax, ¿esto qué es? ¿De motores? No. No. Proceso de Consolidación, sí. No, tampoco. Este es el neumotórax, es ahí. Se metió. Es el pulmón. Exactamente, ese es el pulmón. Que está colapsado. Lo colapsó. Tiene Uy, colapsado, sí. o 10, 5. No, profe, pero en el quiz. En el quiz, eso virtual así no. Bueno, ahora observen esto. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que les dije que el paciente había hecho un neumotórax? Le colocaron el tubo, pero siguió bajando, estaba inestable. Por eso le hicieron la tomografía. Y entonces hace ese neumotórax y ya cuando hacen la tomografía se dan cuenta que tiene todo eso. Enfisema. ¿Pero qué pasó? Ese enfisema es cuando hay un neumotórax que ya no tiene por dónde más salir y comienza a infiltrarse. Sí. ¿Listo? Este es el tubo de tórax. Este es el tubo. Déjalo correr y échale ojo al tubo de tórax. Tran. ¿Qué pasó? ¿Dice qué? Exactamente. Sí. Pra. Se metió allá. Entonces, como se metió en ese rinconcito, ¿qué sucedió? Eso es una manguera, ¿no? Se ocluye. Pero se metió. No se estaba, metió. no estaba sacando el aire. ¿Sí? Exacto. O sea, el tubo estaba mal ubicado. Estaba mal ubicado por esa razonera que el Profe, paciente no no tenía podemos localizado. el sistema No reproductor. es mal ubicado, sino porque se desplaza. No, este quedó mal ubicado. Porque el paciente le habían hecho el procedimiento 2 horas antes y no, nada. Estaba bien, porque tenía el neumotórax y después ¡pum! Se vino al suelo. Pero eso sabes que le hacen un control, o sea, lo hacen Sí, por eso le fotografía o radiografía. Algunos sí le hacen la radiografía, otros no le hacen la radiografía. Casi siempre le hacen una. Simplemente Después. llegan y tin, auscultan y dicen, ah, listo, ahí quedó. Pues igual, todos esos pacientes siempre en UCI. ¿Cómo? Todos esos pacientes siempre en UCI. Y le hacen en rutina. Esos los ponen Ah, es lo que Rutina. hicieron. Le hacen el tórax de rutina. Pero, ¿cuánto tiempo puede pasar en una rutina? un día. 12 horas, sí. 12 o un día. Regularmente es un día, porque no puede irradiar 2 veces. Sí. Dale. 12, Entonces, 24, sí, des en cuenta que está las reconstrucciones normales, dale. Y ahora vamos a verla. Allá está la MIC,
¿cierto? ¿Se encuentra la mini? Está viendo borrosa, pero... Después vamos a ver las de mediastino, ¿sí? Lo mismo, mediastino. Y la mini. Déjame ver la mini. Entonces en la mini ya se puede apreciar muchísimo más el atrapamiento del aire como tal, ¿sí? El enfisema, mírenlo cómo está. ¿Sí ven? Por eso, para eso es que se utiliza el mini y la mini para ver lo contrario. ¿Ok? Vale. Y acá podemos dar evidencia de... Mire el tubo, sigan el tubo, sigan el tubo. Y míralo. Uy, Ahí está. Sí, ese era el se problema. le fue. ¿Listo? Muchas veces, ¿qué sucede bueno, regularmente van intensistas, los intensivistas, pero cuando es un médico general, el médico general muchas veces mira y no le veo nada. Que el tubo está metido allá, por eso es. ¿Sí? Bueno, profe, y en esos Pero, sí. ¿cómo? ¿Y en esos casos no se perfora? Sí, exacto. No. Hay probabilidad. Sí. Hay probabilidad. Pero no, como lo tienen simplemente a presión, o sea, de presión pulmonar, por esa razón no está perforando. ¿Sí? Pero igual se metió allá. Está metido y está pegado ahí a la pleura como tal. ¿Sí? Puede que se perfore, yo no estoy diciendo que no, puede que se perfore, que llegue un momento en que ya, pero la expresión era que tenía que sacarlo como del lugar. Bueno, ¿qué pasa con el tórax con contraste? El tórax con contraste, ¿se acuerdan que habíamos hablado del trauma y les mostré un caso porque había que colocarle el contraste, ¿cierto? Porque si se rompe un vaso, pues ahí podemos ver cuál vaso fue el que se rompió. Si hay tumor y este derrame pleural, en el pasado no se inyectaba contraste. Entonces, porque simplemente se limitaban a decir, sí, hay derrame pleural. Ahora buscan la causa del derrame pleural con el medio de contraste. ¿Ok? Entonces, por eso se inyecta contraste. ¿Listo? Profe, primero los pies en los tórax. Sí. Cuando no hay cámara. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Para que Siempre hay que observar al paciente. Si el paciente tiene cámara en los equipos, que muchos que lo tienen, entonces sí lo pueden colocar al revés. ¿Listo? Bueno. La creatinina, que no sea mayor de 30 días, tienen que hacer ¿qué? El cálculo de... tiempo De la filtración glomerular. Sí. Ojo, porque ya dentro de 15 días tienen su parcial, sí, parcial. Entonces, hacemos simulacro. ¿cómo? La otra semana hacemos simulacro. Les hago simulacros siempre y cuando nos reunamos entonces el lunes. No, el lunes por más amor a la educación que quieran, no, el lunes no, el lunes me cogen mi mujer. Nosotros qué. No, ya no tenemos tiempo. ¿Cuándo sería? ¿Mañana puede? Por lo menos para avanzar lo de abdomen, las fases, lo de explicarles bien lo de la multifase. Y entonces el miércoles. No, ya acabó. Se acabó el semestre. No es que ya se acabó. No, ya el miércoles después ya nada. Ustedes hacen la sustentación de la olla y el otro es el parcial. Y ya, y chao. ¿Sí? Y si te Bueno, digo me acuerdo. de igual manera, dentro de 8 días, o sea, de este lunes en 8, o sea, el festivo en 8, los que quieran reunirse les doy unos tips del abdomen y eso. ¿listo? Sí, claro, profesor. Y les dejo el video de una vez para los otros. Sí. ¿Listo? Sí. O sea, eso es aquí entre nosotros, no es entre la universidad, porque la universidad me dice, ¿estás dando clases virtuales? No, eso es entre ellos. Sí. No, eso de abdomen es importante para ¿Listo? cuando vayamos a rotar. Bueno, sí, claro, que se enteraron de que estaban haciendo reuniones virtuales. Entonces, por eso. Entonces, la creatinina, ¿Qué te la dices? Son preparación. con unos amigos. ¿Cómo? Me voy a reunir con unos amigos. Sí, están dando unos amigos, no estoy para comer. Entonces, des en cuenta que aquí hay calibre 18. ¿Listo? 18. Pero, siempre y cuando sea tela.
Si es un estudio de extensión o es para un tumor, pues no es necesario, puede ser un 20. Un 20, pero sí. el 18 es exclusivo para la sangre, eso sí, obligatorio. El resto, 20 puede ser, ¿listo? Ven. Lo mismo, como tal, se cuenta que no cambia mucho la cobertura para que sea el paseo muy rápido. Y lo mismo la adquisición, pero que ya pasa a ser hélica, no hay problema, Sí. ¿vale? El Scout también cambia, como ahorita nos habías dicho que era 180 también. 180. 180. 180 para cuidar la tiroides. Listo. ¿Listo? Dale. Y entonces, ¿qué hacemos con la inyección? En la inyección no necesitamos que empapar un órgano, solamente realzarlo. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? ¿Qué fórmula van a utilizar? ¿Puedo empaparlo? Sí, solo realzarlo, no empaparlo. ¿Realzarlo? Sí, Velocidad más 6%. exactamente. Velocidad más 6 por 6. ¿Listo? Bueno, este valor también lo estábamos discutiendo. Entonces, resulta que en otros países lo hacen diferente para el hombre y lo hacen diferente para la mujer. Para la mujer lo hacen velocidad por 5 más 5 por 5 en la mujer. ¿Sí? Incluso ellos dicen, y lo aplicamos también en los niños. ¿Ok? Entonces lo pueden hacer también de esa manera. ¿Ok? Bueno, y la intención es determinar, en el caso de que sea una masa, el tipo de masa. Si es una extensión como tal, una extensión es que ya dicen paciente con sea primario en testículos, vamos a mirar si hay una extensión, o sea, si hay una metástasis. Entonces, en la extensión meten cuello, tórax y abdomen. ¿Ok? Eso es un estudio de extensión. Para eso no necesitamos hacer multifase. Simplemente hacemos los 3 estudios como se envía en una fase arterial, venosa, cuello, tórax. Abdomen en portal. ¿Listo? ¿Ok? De resto, en la parte de trauma, arteriovenosa. Porque tenemos que ver si es una arteria o una vena que se rompió. ¿Ok? Listo. Dale. Bueno, una fase arteriovenosa. Está como gordo. Esos estudios, por ejemplo, se realizaban con 45, 50, hasta 40 medios de contraste se está utilizando ya al final, pero utilizando tiempos rápidos, ¿no? Un giro rápido, una cobertura pues de 40, entonces eso le da como 3 segundos a uno, pues, envía poquito medio de contraste y ya, listo. El pulmón, siempre la ventana del pulmón automáticamente se reconstruye, eso debe mostrar pulmón y mediastino. Quiere decir, adquirimos en axial, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que enviar al médico? ¿Axiales de qué? De arteria axial de mediastino, parénquima. Mediastino, ¿sí? Parénquima. O parénquima o pulmón, exactamente. Mediastino o pulmón, que es un parénquima, listo. Profe, en esos casos se hacen los 2 estudios, se hace ¿Cómo? un simple y con contraste. No, Solo se hace con contraste. solo con contraste. ¿Listo? No, porque ahí va, estamos hablando de lo que le vamos a mandar las reconstrucciones postproceso al paciente, al médico. Entonces, dijimos que mediastino y parénquima, o sea, pulmón. ¿Listo? Axial, ¿qué más? Sagital y coronal. Coronal sagital. Y el ¿Sí? MIB. MIB y minimib. Mínimo. ¿En qué? Coronal, sagital, axial. ¿Cuál? Coronal. El coronal. El coronal es el que importa. ¿Listo? Coronal. Pero el minimib y el mid solamente se van a coronal. Coronal. ¿Listo? Bueno, dale. Ya se Pues acabó. acá está. Muy tramposito. No, profe, pero es que usted decía que ese era el corte que más información revelaba. Por En decirlo la- así, en la tanto fase. así. No siempre. No siempre. No siempre. Profe, Profe, ya. terminamos. ¿Ya? Ya. Lo lamentamos.